Hola, en este video vamos a abordar un tema que es muy importante para poder entrar en materia con lo que se llama el sistema de referencia de Frenet. Entonces, en un video anterior habíamos mencionado brevemente lo que era la reparametrización de una curva y en este video en particular pues nos vamos a centrar en abordar lo que es la reparametrización de una curva, pero por algo que se llama longitud de arco, es decir, la reparametrización por longitud de arco. Entonces, para ello, pues lo vamos a hacer a través de ejemplos, pero pues de manera general, pues podemos recordar brevemente qué es la definición de longitud de arco de una curva. Entonces, recordemos que el concepto de curva, pues como mencionaba en un video anterior, se puede generalizar sin mayor problema para Rn, tomando, pues digamos, a una función que parte de un, o toma valores en un intervalo real, este, y que pues va a devolvernos vectores en Rn, y pues, esta función, pues decíamos que es la que conocemos como trayectoria y lo que formalmente se define como curva, pues es el conjunto de puntos que define la trayectoria, ¿no? Entonces, en particular, pues, si consideramos a una curva, digamos, en Rn, es decir, una función que en lugar de solo devolvernos, pues, digamos, puntos en el espacio o puntos en el plano, sino ahora puntos en Rn, la cual pues pedimos que sea de clase C1, es decir, que al menos tenga o sea, que exista la primera derivada y sea continua. Entonces, bajo ese supuesto, pues se define la longitud de arco de esa curva como la integral de la norma, o sea, la integral definida de A a B, es decir, donde toma el intervalo, donde toma valores la trayectoria, pero de la norma de la derivada, es decir, del vector velocidad, ¿no? Entonces, pues bajo el supuesto de que la función es de clase C1, sabemos que pues el alfa prima existe, es decir, la derivada de la función existe, y pues la norma, pues es la norma usual de Rn, entonces eso devuelve digamos, nos devuelve una función real y estaríamos integrando pues como tal una función real, ¿no? ¿De quién? Pues de la norma de la derivada. Entonces, pues para aterrizar un poco las ideas con no sé, curvas conocidas, pues podemos simplemente recordar el caso de la circunferencia, ¿no? Que pues ya sabemos que la circunferencia, digamos una circunferencia de radio A, por ejemplo, pues si queremos medir su perímetro, que sería el equivalente a medir la longitud de arco de la circunferencia, pues nosotros sabemos que digamos, el perímetro de una circunferencia pues es una cantidad conocida, pero pues podemos verificar que a través de la longitud de arco coincide, ¿no? Con esa, digamos, con esa medida. Entonces, bueno, para el caso de la circunferencia, digamos, definida en el intervalo 0,2pi, para solo darle una vuelta, y que está parametrizada como alfa de t igual a coseno de t, coma a seno de t, donde a es un número real estrictamente positivo, que pues precisamente va a ser el radio. Entonces, pues la derivada de esta pues sería alfa prima igual a menos a el seno de t, coma a coseno de t, que pues como mencionábamos en un video anterior, pues solamente es la derivada de cada una de las funciones coordenadas, ¿no? Entonces, pues aquí aparecen las derivadas del seno y del coseno, respectivamente. Y al calcular la norma, pues como decía que decimos que era la norma en Rn, pues en este caso es la norma usual, ¿no? Y en el caso de R2, pues coincide nada más con pues lo que conocemos como la distancia o la norma usual, ¿no? De un vector, que es la distancia medida desde el origen del segmento de recta que los une. Entonces, en ese sentido, pues cuando calculamos la norma de alfa prima de t, pues vemos que aparece este factor que ya sabemos que por identidades trigonométricas, pues seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t simplemente es 1, y como la cantidad, bueno, como la constante a es estrictamente positiva, pues sabemos que el valor absoluto de a
simplemente es la raíz cuadrada de a cuadrada, pero como es no negativo, pues es simplemente a. Entonces, cuando integramos de 0 a 2pi a la norma de alfa prima, entonces lo que obtenemos es simplemente pues esta integral, ¿no? Que es la integral de a con respecto de t. Entonces aquí a pues es una constante y ya sabemos que en este caso la integral simplemente nos devuelve la longitud del intervalo, en este caso pues 2pi, ¿no? Entonces 2pi a pues coincide con la longitud del perímetro, es decir, el perímetro de la circunferencia pues en efecto está descrito por la longitud de arco de una circunferencia, ¿no? Entonces esto solamente es un ejemplo como para mostrarnos, digamos, la definición de la longitud de arco, ¿no? Pero no nos vamos a centrar tanto en calcular ejemplos de, bueno, en calcular longitudes de arcos de trayectorias, porque pues en efecto nada más es recurrir a la definición y es calcular una integral, sino que nos vamos a enfocar más en lo que llamábamos la reparametrización por longitud de arco, ¿no? Entonces, esto nos es de interés porque a través de la longitud de arco, pues vamos a poder dar una reparametrización de una curva utilizando un parámetro que va a depender solamente de la geometría de la curva y no de la forma en que se recorre. Es decir, la longitud de arco nos va a devolver un parámetro a través del cual pues, yo puedo describir a una curva sin importar cómo se ve la curva. Es decir, nada más voy a estar eh, considerando la geometría de la curva y no cómo es que se está recorriendo, ¿no? No me importa si se recorrió de manera positiva, negativa, el sentido no importa, sino más bien solo cómo es la curva, ¿no? Entonces, bueno, para ello, pues vamos a fijar primero, pues como hasta ahorita, una curva arbitraria, a la cual pues vamos a pedirle que sea de clase C1. En ese sentido, pues ya sabemos que es que al menos su primera derivada existe y es una función continua, ¿no? Y vamos a imponer una condición que es de suma importancia, y es que la derivada no es cero, ¿no? O sea, alfa prima no es cero. Esto va a ser importante porque vamos a utilizar en algún punto tal vez un cociente en donde aparezca alfa prima, ¿no? Entonces es importante pedir que no se anule la derivada. Ahora, si nosotros fijamos un punto, digamos, P0 sobre la curva, dado por algún valor T0 en el intervalo, es decir, P0 lo podemos hacer o lo podemos definir como el valor o el punto que devuelve la curva en el, digamos, el valor T0 en el intervalo de definición, ¿no? Entonces, fijamos a un punto y ahora sí vamos a definir a la reparametrización por longitud de arco como una función que va a depender obviamente de t, pero que nos va a estar devolviendo a, digamos, el parámetro s, que, insisto, va a ser una función de t, pero nos va a estar devolviendo a, digamos, un nuevo parámetro que va a corresponder con la longitud o con el parámetro que vamos a ocupar para la reparametrización por longitud de arco. Entonces, lo que estamos haciendo al fijar a P0 es que vamos a medir la longitud de la curva desde ese punto fijo hasta cualquier otro punto P sobre la trayectoria, el cual pues va a ser móvil, y entonces se define a la reparametrización como sigue. Esta, como mencionaba, es una función del parámetro t, o sea, t es nuestra variable inicial que generalmente la tomamos como el tiempo, pero entonces lo que estamos diciendo ahora es, estoy a partir del punto fijo donde yo tomé la curva, no sé, por pintar algo aquí, pues puedo poner una curva aquí, y digamos que en el tiempo t0, pues fijé a este valor p0, y entonces, pues lo que yo voy a estar haciendo con esta función, pues es medir precisamente la longitud de la curva, pero nada más en este intervalo, ¿no? Digamos aquí, este P, pues evidentemente va a ser móvil, entonces yo lo que voy a estar haciendo con esta función, pues es medir la longitud que va de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, en ese intervalo de T0 a T,
pues estoy midiendo la longitud de arco de esa curva. Entonces esta función está bien definida, y por el teorema fundamental del cálculo, pues sabemos que en particular cuando yo quiero derivar a esta función, pues lo que voy a obtener simplemente es o sea, la derivada de esta función s de t, que es la longitud de la curva, este, que va, digamos, fija o medida desde P0 hasta T, pues simplemente va a ser la norma de la derivada de la curva en el tiempo T, ¿no? Esto de aquí, pues es simplemente el teorema fundamental del cálculo. Pero lo que nos está diciendo es que la derivada, digamos, de la longitud de curva, pues coincide con la norma de la derivada de la curva, ¿no? Entonces esta, pues ya sabemos que esta cantidad que es la norma de alfa prima de t, pues nos está dando la rapidez de alfa. Y así pues, bajo el supuesto de que alfa prima no es cero, entonces lo que vamos a garantizar es que, pues en particular sabemos que la norma siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Pero al imponer la condición de que la derivada no se anule, pues vamos a garantizar que esta cantidad va a ser estrictamente mayor que cero, y por tanto la derivada va a ser, la derivada con respecto de t de la longitud de arco va a ser estrictamente positiva, lo cual nos dice que la función longitud de arco, es decir, s de t, pues es una función creciente, y en particular es una función invertible, ¿no? O sea, ya sabemos que esta función, al ser creciente, podemos garantizar que es invertible, al menos en el intervalo en el que estamos considerando a la derivada, ¿no? Bueno, en este sentido es que es de suma importancia, porque lo que nos está garantizando es que al ser invertible, pues de algún modo podemos expresar a la variable t, digamos a la variable tiempo inicial, en términos de s, porque pues de algún modo vamos a tener una función que, o sea, teóricamente pues podemos dar una en términos de otra. A veces pues vamos a ver que es complicado este proceso de despejar para dar a S en términos de T, pero al menos la teoría lo que nos asegura es que existe la inversa, y por tanto pues yo puedo despejar a una de las dos en términos de la otra. Y bueno, bajo esta idea es que vamos a poder garantizar que existe una reparametrización de una curva, pero en términos de su longitud y no del tiempo, ¿no? O sea, hay una forma de dar una parametrización de la curva que estamos analizando que depende únicamente de la geometría de la curva. Y bueno, entonces, para entender mejor esta idea, pues consideremos los siguientes ejemplos, ¿no? Bueno, el primer ejemplo es el de una helicoide, la cual está dada por alfa. Vamos a solo tomar un intervalo chiquito para poder visualizar a la helicoide, pero en general aquí pues es importante tener en cuenta que para esta función, pues de nueva cuenta podemos dar a todo R como el intervalo de definición, ¿no? Entonces, en particular tenemos alfa de t dada como a coseno de t, a seno de t, y en la tercera coordenada b por t, donde a es una cantidad estrictamente positiva y b es un número real arbitrario. En ambos casos, tanto a como b son constantes, pero para el caso de b, pues no hay una restricción de que tenga que ser positivo, ¿no? Entonces, la restricción sobre a es porque en el caso que, por ejemplo, B sea cero, pues lo que estamos parametrizando es una circunferencia, ¿no? En el plano XY. Pero en general, pues, podría ser que B sea cualquier número y pues va a ir cambiando la curva, ¿no? Por tanto, pues va a ir describiendo una helicoide. Ahora, P0, pues vamos a fijarlo con un valor arbitrario, entonces vamos a decir que P0 va a estar dada por T igual a 0, ¿no? Que T igual a 0 es precisamente uno de los extremos del intervalo de definición que estamos considerando. Entonces, bajo esta idea, pues cuando yo evalúo en T igual a 0 aquí, en la regla, pues lo que tengo es que me queda el punto A, 0, 0, ¿no? Entonces, por definición, pues ya sabemos que debemos calcular
a la derivada. Entonces la derivada de la curva alfa, pues simplemente es la derivada de las coordenadas. Bueno, el vector que tiene como coordenadas a las derivadas. Entonces, en este caso, pues es la derivada de a coseno de t, la derivada de a seno de t y la derivada de bt respecto del tiempo, ¿no? Respecto de t. Entonces, pues este simplemente es la derivada, que es el vector menos a seno de t, a coseno de t, b. Ahora, cuando calculamos entonces, bajo el supuesto de que tomamos t, el puntito t0 igual a 0, que nos devolvió al punto fijo P0, pues entonces eso lo tenemos que considerar aquí, en el intervalo en el que vamos a integrar. Entonces vamos a estar integrando desde 0 hasta t, porque pues nuestro punto fijo pues ya fue en el tiempo t igual a 0, ¿no? Entonces, cuando calculamos la norma de la derivada, simplemente estamos calculando, de nuevo haciendo un poco de manipulación algebraica, pues la derivada de una constante, que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ahora aquí, digamos, constante de que es una raíz cuadrada, pues está bien definida porque a pesar de que b es negativo, bueno, puede ser negativo o positivo o cero, pues no importa porque siempre estamos considerando a cuadrada, pero en particular pues a es estrictamente positiva, entonces esta cantidad de aquí pues garantizamos que siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces no hay problema, entonces esa raíz existe, es una constante, y por ende pues cuando calculemos a la integral, pues solamente estaríamos calculando la integral, recordemos que aquí es respecto de la variable u, entonces pues vamos a medir simplemente la longitud de arco, bueno, la longitud, perdón, del intervalo de 0 a t, que es pues básicamente lo que aparece por acá, ¿no? Es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada multiplicada por t. Entonces, esa es lo que llamamos la longitud, o sea, el parámetro, de aquí vamos a tener el parámetro s, porque, o sea, S, pues ya sabemos que es una función de t, pero usando el supuesto de que ya tenemos esta relación, ¿no? S de t igual a esto, pues ya podemos garantizar que podemos despejar, ¿no? Digamos, o dar a t en términos de S, pues de la siguiente manera. Es decir, S igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada por t, es sí, solo sí, pues t se ve como s entre este factor. Que por lo que mencionaba antes, pues está bien definido y es estrictamente positivo, particularmente porque a es mayor que cero siempre, ¿no? Entonces, de aquí pues ya tenemos una relación entre la variable s y la variable t. Y bueno, básicamente lo que nos está diciendo digamos, esta relación entre estos dos parámetros, pues es que la reparametrización de un helicoide por la longitud de arco solo es reescalar la variable t. ¿Por qué? Pues fijémonos que t simplemente está afectado por este factor constante, ¿no? 1 entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, que básicamente pues es escribir algo como de la forma K por S, ¿no? Donde K es positivo y es una constante. Entonces, básicamente hay una relación que nada más está diciéndonos que la variable t pues está solamente escalada en términos de la variable o del parámetro S, ¿no? Y bueno, cuando consideramos ya esta sustitución, es decir, ya tengo yo a S o sea, yo tenía originalmente la parametrización de la curva alfa, pero cuando yo ya puedo dar o decir específicamente quién es t en términos de s, pues en nuestra parametrización original era a coseno de t, a seno de t, b por t. Entonces, pues simplemente puedo ya dar la reparametrización, que sería reescribir a la curva original en términos de otro parámetro, que es el de la longitud de arco, ¿no? Entonces aquí pues ya vemos que esta otra forma es eh, también una forma de recorrer a la curva, pero mediante un nuevo parámetro, que es el de la longitud de arco.
¿no? Entonces, de aquí pues podemos dar incluso un poco más de información porque como t está entre 0 y 2pi y t es igual a s entre este parámetro, pues podemos decir específicamente para nuestras restricciones al intervalo 0,2pi, pues entre qué valores va a correr la S, ¿no? Entonces, geométricamente podemos verificar esto utilizando pues algún software, en particular pues con GeoGebra 3D esto resulta bastante claro. Entonces, pues bueno, podemos hacerlo rapidísimo, nada más para que pues igual tengan como a la mano el cómo utilizar esta pues herramienta, ¿no? Para visualizar el comportamiento de esta reparametrización. Y en general, pues para que grafiquen curvas en el espacio. Entonces, para hacerlo, recordemos que teníamos varios parámetros. El primero era el parámetro A. Entonces vamos a imponerle la condición de que sea estrictamente mayor que cero. Entonces el valor más chiquito que puede tomar esta variable A, bueno, este parámetro A o esta constante A, pues va a empezar desde cero y va a ir creciendo, ¿no? Ahora, también aparecía una constante B. Como la constante B no tenía ninguna restricción más que pues era un número real, entonces pues vamos a dejarla que vaya de -5 a 5 para que podamos visualizar qué efecto tiene esta constante B, ¿no? Y pues bueno, ya luego vendría la curva, ¿no? Entonces la curva, que es el helicoide original, pues la podemos graficar utilizando una función que se llama curva, que ya está implementada en GeoGebra. Entonces vamos a usar la segunda función. La primera la utilizaríamos si estuviéramos graficando solamente en el plano, en R2. Pero como estamos graficando en el espacio, pues vamos a utilizar a la función que depende de tres parámetros, ¿no? O sea, tiene tres coordenadas, tres funciones coordenadas. Entonces, la primera función coordenada, pues era A multiplicado por el coseno, ahora en este caso, pues de t, ¿no? Luego, la segunda coordenada era A multiplicada por la función seno de t. Aquí, coseno de t y seno de t son funciones que GeoGebra ya tiene implementadas, entonces solamente estoy llamando a esas funciones. Y por último era b por t, ¿no? O sea, era la constante b por t. Y ahora me dice, ¿quién es el parámetro? Pues para nuestro caso estamos considerando t como el parámetro. Y para el caso del ejemplo, pues dijimos que le íbamos a sujetar al intervalo que va de 0 a 2. Entonces, haciendo eso, pues notemos que tenemos ya una visualización de la curva. Voy a cambiarle un poco el color para que se vea de otro color la curva, tal vez un azul, ¿no? Entonces ya se ve aquí en azul. Ahora, ¿qué efecto está teniendo? Primero, notemos que ese punto que aparece ahí fijo, o sea, la curva como que está pegada, ay, déjenme la muevo de manera conveniente. Ok, la voy a dejar así. Entonces aquí ya vemos eje X, eje Y, pero nosotros sabíamos que en el caso en el que t es igual a 0, pues vamos a estar sujetos al punto inicial A00, que era lo que habíamos hecho en el análisis bueno, en el planteamiento para poder obtener la longitud, ¿no? O la reparametrización por longitud. Entonces, en este caso, pues notemos que el punto A00, o sea, yo lo puedo graficar y veamos que coincide con el punto donde está empezando la curva. Entonces voy a pintar el punto A, 0,0. Entonces ese punto pues ya aparece ahí y para que se vea más notorio lo voy a poner en otro color. Tal vez un rojo, no, bueno, no, un verde. Entonces, el punto verde que está sobre el eje X en el espacio, pues justamente coincide con el A00 y pues va cambiando dependiendo del valor que tome A, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se va ensanchando o haciendo más chiquita el helicoide? Pues eso va a depender del valor de A, ¿no? Entonces, en el caso en el que A, por ejemplo, vale 3, ahora, ¿qué pasa con el otro parámetro? Una helicoide, pues literal su nombre lo dice, es como una hélice, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que bajo el supuesto o sea, para cada valor en la circunferencia le estamos asignando una altura. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el caso en el que la B es negativa? Pues la gráfica del helicoide va a ir cambiando, pero por ejemplo, en el caso en el que B es igual a 0, pues en efecto tenemos una circunferencia, pero cuando B empieza a cambiar, pues va a ir moviéndose hacia arriba la helicoide, ¿no? Esta hélice.
que sería como pues ir barriendo a la circunferencia, pero alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, pues ya aquí de manera geométrica, pues podemos ir analizando bastante bien esto, ¿no? Ahora, nada más como para confirmar que la parametrización por longitud de arco en efecto solamente es una reparametrización de la curva, pues podemos volver a graficar ahora a una curva, bueno, a la misma curva, al helicoide. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero considerando el cambio en el parámetro, es decir, hace rato teníamos que era coseno de t, pero bajo nuestro desarrollo, pues vimos que t simplemente es s dividido por s entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, tal vez déjenme ver si puedo copiar este para que no lo tengamos que estar. Ay, creo que no me deja copiar. Bueno, lo voy a tener que escribir varias veces. Pero entonces es a coseno de este nuevo parámetro, que es simplemente t, pues reescrito en términos de la longitud de arco. En el caso de acá, pues sería a multiplicado ahora por el seno de la misma expresión, que es s entre raíz cuadrada de a cuadrada más b al cuadrado. Y por último, pues era b multiplicado por el t, pero ahora t se llama s entre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y el parámetro ahora para nosotros pues es el parámetro S de longitud de arco. Y justo habíamos dicho que al hacer esta consideración de que t estaba entre 0 y 2pi, pues al hacer la sustitución por S, pues habíamos visto que quedaba entre 0 y era 2pi, pero por la raíz cuadrada de este factor a cuadrada más b cuadrada. Entonces, pues lo que esperaríamos es que en efecto tengamos la misma curva. Y pues sí, como podemos ver aquí, la curva que acabamos de pintar está apareciendo ahora en negro y pues está sobre la misma, ¿no? Entonces, básicamente estamos graficando a la misma curva, pero ahora en términos de la longitud de arco. Esto pues vamos a ver más adelante, que es de suma utilidad porque nos permite dar esto que conocemos como el sistema de referencia de Frenet. Entonces, bueno, con este ejemplo, digamos con esto de cómo graficarlo en GeoGebra, pues ya al menos de manera geométrica, nos convencemos de que nuestro planteamiento fue correcto, ¿no? Cómo parametrizamos o cómo reparametrizamos al helicoide mediante el parámetro de longitud de arco. Entonces, bueno, continuamos con nuestro análisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando ya como parte del lenguaje? Pues es que vamos a entender que una curva está parametrizada por longitud de arco si tiene rapidez unitaria. Es decir, siempre que la norma de la derivada de una curva sea igual a 1, para todo el t en el intervalo donde está definida la curva, entonces, si esta condición se cumple, es decir, si la norma de la derivada es 1 o la rapidez es unitaria, pues entonces vamos a entender que la curva que estamos como trabajando está parametrizada por longitud de arco. Es decir que, aunque la variable que pues, inicialmente pudieran darnos sea la t o lo que sea, la variable que queramos utilizar, siempre que se cumpla que su derivada tenga norma 1, entonces está parametrizada por longitud de arco. Y bueno, en tal caso, en el que tengamos rapidez unitaria, pues lo que nos estaría diciendo es que la relación que hay entre la longitud de arco y, digamos, la longitud de arco y la variable original t, pues es algo de este estilo, ¿no? O sea, solamente está
o reescalada o afectada por una constante, ¿no? Y bueno, suele ser común que cuando se trabaja ya la parametrización por longitud de arco, se trabaje con el parámetro S o la variable S en lugar de T, ¿no? Nada más para entender que estamos haciendo o trabajando con la parametrización por longitud de arco. Pero bueno, estos solo son como algunos comentarios que es importante tener presentes para la hora de resolver ejemplos. Consideremos entonces el siguiente ejemplo para ilustrar esto que mencionó previamente, ¿no? Entonces, tenemos a la siguiente trayectoria, que es la función alfa que va de menos 1 a 1 y que toma o devuelve puntos en R3, dada por pues esta regla de aquí, ¿no? Es alfa de S, pues simplemente es un tercio de 1 más S a la 3 medios en la primera coordenada, un tercio de 1 menos S a la 3 medios en la segunda coordenada, y S dividido por raíz de 2 en la tercera coordenada. Y esto, bueno, sujeto a las S que están entre menos 1 y 1, ¿no? Ahora, verifiquemos que esta pues, curva, en efecto, está parametrizada por longitud de arco. Entonces, de acuerdo con la definición previa, pues básicamente lo único que tenemos que hacer es derivar y ver que la norma de la derivada de esta alfa, pues en efecto es 1, ¿no? Entonces, pues para ello, pues ya sabemos que simplemente derivamos las funciones con las reglas que conocemos para funciones reales, dado que la derivada pues es el vector que en cada coordenada pues tiene la derivada de cada función coordenada, ¿no? Entonces, para el primer caso, pues simplemente es un tercio multiplicado por 3 medios, que es el exponente, bueno, multiplicado por 1 más s, a la 3 medios menos 1, pero 3 medios menos 1 pues es un medio, y por la derivada de 1 más s, pero la derivada de s pues es simplemente 1. Entonces, esta quedaría en la primera coordenada. En la segunda coordenada es similar, solo que el signo menos que aparece aquí, pues es por la derivada de 1 menos s, ¿no? Derivada respecto a s, claro. Y en la tercera coordenada, pues simplemente es la derivada de s, pues es 1, entonces me queda 1 sobre raíz de 2. Ahora, pues ya tenemos que para todas las s que están entre menos 1 y 1, la derivada es simplemente un medio de 1 más s a la 1 medio, o lo mismo que un medio de la raíz cuadrada de 1 más s, menos un medio de la raíz cuadrada de 1 menos s, y 1 entre raíz de 2 en la tercera coordenada. Ahora, esto es para las s que están entre menos 1 y 1. Bueno, aquí hay que calcular ahora la norma. Lo único que hago acá para no estar escribiendo la raíz cuadrada, pues es calcular la norma al cuadrado. Entonces la norma al cuadrado, pues simplemente por definición es la suma de los cuadrados de cada coordenada. En este caso, pues es un medio de la raíz cuadrada de 1 más s al cuadrado, más un medio, bueno, aquí es menos este signo, pero como está al cuadrado, pues da lo mismo, solo que sí hay que tener cuidado porque ese signo menos aparece en la derivada, ¿no? Entonces, pues este factor al cuadrado y este último factor al cuadrado. Entonces, al hacer o aplicar estos cuadrados y hacer un poco de manipulación algebraica, pues en efecto vemos que lo único que nos resulta de la norma al cuadrado, pues es 1. Y bueno, como ya tenemos que la norma al cuadrado es 1, pues entonces la norma de la derivada de la función alfa, bueno, o de la curva alfa, pues simplemente es 1, es decir, es de rapidez unitaria para todas las s en ese intervalo. Y pues lo anterior lo único que nos estaría diciendo es que en efecto, al tener rapidez unitaria, pues la curva está parametrizada por longitud de arco, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más un ejemplo sencillo de cómo verificar eso por definición, ¿no? Ahora, alguna observación que es importante es que, o por qué nos interesa trabajar con la parametrización por longitud de arco. Y es que cuando trabajamos con este parámetro de longitud de arco, al cual denotamos por S, pues este parámetro, como mencionaba antes, es intrínseco, perdón, de la geometría de la curva. Es decir, solo depende
de cómo se ve o de cómo es la curva y no de la rapidez con la que se está recorriendo, ¿no? O sea, no me importa más que analizar a la curva, o sea, su forma y no en qué dirección o qué tan rápido lo hago, ¿no? Sino más bien solo cómo se ve. Entonces, cuando yo trabajo con una, digamos, una curva reparametrizada con longitud de arco, pues ya vimos que, por definición, pues esa va a tener que tener rapidez unitaria y así no me está importando qué tan rápido estoy recorriendo, sino simplemente cómo se ve la curva, ¿no? Entonces, eh, ahora podemos visualizar este hecho de por qué es importante, pues mediante la regla de la cadena, y de por qué en efecto solamente estoy analizando la geometría y no la rapidez, utilizando pues como les mencionaba la regla de la cadena. Entonces, si tenemos a una curva alfa que inicialmente está en términos de t y la queremos reparametrizar después en términos de la longitud de arco, entonces lo que vamos a tener es, por regla de la cadena, pues que alfa prima de t, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que t bajo el argumento de que ya la reparametrizamos por longitud de arco y como vimos que va a existir la inversa porque es una función creciente, entonces yo sé que t de algún modo es alguna cosa que depende de s, ¿no? Entonces, pues digamos una f de s por decir algo. Entonces, por regla de la cadena, pues yo sé que tendría que estar derivando a alfa prima evaluada en esa variable s y luego derivar a la variable s, ¿no? En términos de t. Eh, y bueno, aquí simplemente recuerdo que por definición, este, de, de la de la parametrización por longitud de arco, que es la integral, ¿no? Es una función que está definida mediante una integral, y utilizando el teorema fundamental del cálculo, yo sé que precisamente la derivada de la longitud de arco respecto del tiempo, pues es simplemente la norma de del vector derivada, ¿no? O de alfa prima de t. Entonces, pues yo tengo ya esta relación, es decir, alfa prima de t lo puedo ver como alfa prima de s multiplicada por la norma de alfa prima de t. Pero yo sé, porque así hemos estado construyendo esta parte de la reparametrización con longitud de arco, que es que su derivada no sea cero. Entonces, pues yo puedo dar alfa prima de s en términos de alfa prima de t. Pero entonces, cuando yo reescribo alfa prima de s como en términos de alfa prima de t, pues lo que estoy viendo es que lo que aparece en el lado derecho pues es el vector derivada, pero normalizado, porque recordemos que cuando dividimos a un vector entre su norma, lo que estamos garantizando es que ese vector tenga norma 1. Pero entonces, alfa prima de s es precisamente la normalización del vector de velocidad original y por tanto, pues es un vector unitario, ¿no? Entonces, es decir, este vector, si yo le calculo su norma, pues va a ser simplemente igual a 1. Entonces, cuando reparametrizamos por longitud de arco, digamos a alfa, la curva inicial, lo que estamos garantizando es que la trayectoria bajo esta reparametrización va a tener rapidez 1, ¿no? Es decir, va a ser de rapidez unitaria. Y esto pues es importante porque ya es independiente de la rapidez original con la que se estaba eh, tal vez recorriendo la curva. ¿No? O sea, cuando yo inicio con una curva en términos del tiempo, pues puede que la norma de esa curva, de la rapidez, perdón, de esa curva no sea 1. Entonces, puedo yo estar recorriéndola a distintas velocidades, pero cuando yo ya hago la parametrización por longitud de arco, garantizo que no me está importando la velocidad a la que se recorre la curva, sino solo cómo se ve la curva, ¿no? O sea, por eso decíamos que es una, digamos, como una propiedad intrínseca de la geometría de la curva y no de la rapidez. Entonces, bueno, aquí algo que puede ser un poco, eh, pues, latoso o que puede complicar las cosas es que cuando nosotros reparametrizamos por longitud de arco, o sea, en general la integral que define a esta función o a este parámetro S,
en general no puede resolverse, ¿no? O sea, yo sé, teóricamente puedo garantizar que la integral existe, pero hay pues integrales que no podemos resolver de manera explícita. Entonces, aunque yo garantice que existe, pues no siempre voy a poder dar a S como una función simple de t, es decir, no voy a poder, así como en el ejemplo del helicoide, que de manera clara, pues pudimos decir, bueno, S es igual a, o sea, hay una relación simple entre S y T, que era la de reescalar. Acá no, o sea, en general no va a pasar eso, no, en general no voy a poder siempre decir explícitamente quién es S en términos de T o quién es T en términos de S, porque esa integral a veces no se puede resolver de manera explícita, ¿no? Entonces, bueno, nada más aquí como por poner un ejemplo de que pues, puede complicarse bastante este proceso para dar a una en términos de la otra, pues les hice este ejemplito. Entonces, este es una curva que se conoce como cúbica, pero con una pequeña variación que es multiplicar o reescalarla por unos factores. Estos factores lo que van a hacer es que la integral se pueda resolver, o sea, de manera explícita, aunque pues va a toma algo de trabajo, ¿no? Entonces, pues esta de función, notemos que tiene como funciones coordenadas a polinomios, y estos polinomios, pues ya sabemos que son funciones diferenciables, entonces pues simplemente cuando calcule la derivada, pues tengo el vector derivada como 1, raíz de cuadrada de 2 multiplicado por t, y en la tercera coordenada t cuadrada, ¿no? Esto por cómo elegí convenientemente estos coeficientes. Ahora, si fijamos al punto P0 dado por el t igual a 0, pues básicamente el punto que obtenemos es el origen. Entonces digamos que en esta curva cúbica fijamos el origen. Y ahora sí, pues por definición de reparametrización por longitud de arco, pues yo sé que S de t, pues está dada como la integral, en este caso fijé al t igual a 0, entonces de 0 hasta t, ¿de quién? Pues de la norma de la derivada. Ahora aquí es importante que entendamos que esta función está, o sea, está dada por una integral. Entonces aquí digamos como que la variable t aparece en los límites de integración y estamos integrando respecto a una variable, pues, digamos, arbitraria, ¿no? Pero esta variable de aquí no es la t, ¿no? O sea, la función depende del límite de integración y aquí, pues, está bien definida y, pues, es donde entra como utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero bueno, entonces, podemos calcular de manera explícita la norma de esta alfa prima, pues sí, sí podemos hacerlo. De hecho, la norma pues sería simplemente la raíz cuadrada de cada uno de los factores al cuadrado. Pero entonces, el primer factor pues es 1, el segundo factor me queda, es raíz cuadrada de 2 por t al cuadrado, pues eso simplemente me da 2u al cuadrado, porque estoy en términos de u. Y el tercer sumando pues sería el u al cuadrado, pero al cuadrado, entonces me queda u cuarta. Ahora, bajo este planteamiento, lo que yo puedo notar es que esto de aquí es simplemente el binomio al cuadrado de 1 más u al cuadrado al cuadrado. Entonces, la cantidad que está dentro siempre es no negativa, entonces puedo quitar la raíz cuadrada y este cuadrado, y simplemente estoy integrando a 1 más u al cuadrado respecto de u, de 0 a t, ¿no? Y bueno, aquí ya al hacer pues la integral, o sea, de manera explícita y al evaluar los límites de integración, pues me queda que S de t está dada como t más t cúbica entre 3. Ahora, en este caso, sí es posible dar a t en términos de S, aunque pues se puede poner algo laborioso porque básicamente el problema es resolver una ecuación cúbica, ¿no? Entonces tengo que resolver en términos de t para yo poder decir quién es t, bueno, o sea, resolver para t para poder dar a t como en función de s, ¿no? O sea, entonces aquí pues ya sabemos que este sí existe, la solución existe, pero pues se puede poner algo laborioso. Entonces a eso me refiero con, pues en general este proceso de dar así de manera explícita a S en términos de T o a T en términos de S,
pues sí se puede poner bastante complicado. Y en general, o sea, no siempre voy a poder resolver la integral, ¿no? O sea, aunque yo sé que la integral exista, pues no puedo resolverla con los métodos que conocemos. Entonces, ahí es donde se puede complicar la cosa, ¿no? O el problema de de proceder con la reparametrización por longitud de arco. Sin embargo, pues veremos que en general no es necesario dar a t en términos de S. Basta con que garanticemos que pues, la parametrización por longitud de arco existe para, digamos, trabajar con curvas de rapidez unitaria y simplemente recurrimos a la regla de la cadena para poder resolver el problema. Bueno, con esto finalizamos este video referente a la reparametrización por longitud de arco. Y en el siguiente video, pues veremos por qué es importante pues esta reparametrización o por qué es muy útil pensar a las curvas con rapidez unitaria. Pues vamos a hablar de algo que se conoce como el sistema de referencia de Frenet. Pues nada, espero que les sea de utilidad este video. Saludos.